Like the brothers bringing out, they said master, but many of them really don't want to be taught by Christ. They just there. Le llamaban maestro, pero muchos de ellos no querían ser enseñados por él. Ellos solo estaban allí. Eran hipócritas, hermanos. Now remember, Israel, both of these groups here, these Israelites are loaded with doctrine. They leavened up, right? Y recordando que estos dos grupos o sectas del pueblo de Israel, ellos estaban llenos de pura levadura, de falsas doctrinas, hermanos. Estaban llenos de pura levadura. So what Christ is going through right here with his followers go through the same thing. Entonces así podemos ver el ejemplo en cómo la vida de Cristo, en lo que él cada día tenía que enfrentar, ¿verdad? Diferentes hermanos y gente que venía a él. Así nosotros también enfrentamos cada día, ¿verdad? Este tipo de personas, hermanos. Say, Master, go ahead. Which is the great commandment in the law? See the question? Le dijo, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Meaning, which is the first great commandments above all commandments? That's what he's saying. O sea, él le dijo, ¿cuál es el más grande mandamiento, verdad, que sobrepasa a todos? O sea, los mandamientos. Eso es lo que él estaba preguntando. So let's get the same account. Go to Mark 12, just to prove the point. Mark the 12th chapter. Vamos al mismo evento en Marcos capítulo 12, solo para ver un punto. We can let Matthew go. The same account. San Marcos capítulo 12, Mark 12:28. versículo 28. And one of the scribes came. And one of the who? Scribes came. So the scribe was that lawyer, right? Y llegándose uno de los escribas, este era el mismo intérprete de la ley, ¿verdad? Que le iba a preguntar ahora y le dijo, maestro. See, go ahead. And having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? You see? El 28 dice, y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? So the brother asked Christ, he said, which is the first commandment of all the commandments? That's what he's saying, right? Entonces el escriba le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos los mandamientos? ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. So with the question right there, when you ask that, which would be the first commandment of all the commandments, you could think, well, thou shalt not commit adultery. Porque alguien puede venir y decirte cuál es el mandamiento, ¿verdad?, más grande de todos, y con tu propia opinión puedes decir, oh, ¿verdad?, no debo de adulterar. Or you might say, thou shalt not murder. O no debo de cometer asesinato. So Christ know how to deal with the question. So he's going to start with the first and great commandment of all the commandments. Y Cristo iba a saber cómo responder, hermanos, y le iba ahora a responder, ¿verdad?, cuál es el gran mandamiento, hermanos. So we at 29. Versículo 29. And Yahushua answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Cold. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. So did Christ and Moses teach the same thing? Entonces la pregunta es, ¿Cristo enseñó lo mismo que Moisés enseñaba? Was the epistle to the Romans written yet? ¿Tú crees que la epístola de los romanos ya había sido escrita en este tiempo? Was the epistle to the Ephesians written at this time? ¿Ya se había escrito la epístola de los Efesios en este tiempo? So did Christ teach the law? No, no había sido escrita, hermanos. Entonces, ¿qué crees que enseñaba Cristo? ¿No enseñaba la ley? And what did I ask y'all? We went to Deuteronomy 6 and 4 in regards to Moses, if y'all could remember. Or the question I'm asking, you're able to answer that. ¿Y cuál fue la pregunta que les pregunté
en Deuteronomio cuando fuimos a esa escritura, si se recuerdan. You care. You asked who was Moses. Speak up. You asked who was Moses' God and Israel's God. And it said it was our God. Right. So Israel's God is Moses' God, right? Correct. So, go ahead. Entonces la pregunta fue, ¿verdad? Que les preguntamos, era de quién era el Dios de Israel. ¿No era el mismo Dios que Moisés, que era nuestro Dios? So, as with Moses, what about Christ? Is he saying the same thing? Entonces, ¿tú no crees que así como Moisés, ¿verdad? ¿No era el mismo Dios de Cristo también? ¿Y no iban a predicar lo mismo? Would Israel's God be Christ's God? ¿Tú crees que el Dios de Israel no iba a ser el mismo Dios de Jesucristo? Why would you say that? ¿Por qué dirías eso entonces? Can you answer that question? Right. Where it says, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." So Christ is not going to break the commandment. So Christ is going to do the same thing. He's going to stay in line with the. I'm almost there. It was like, in other words, Christ is not going to break the commandment. So he's going to, the same God that he's telling us that we're supposed to follow, he's doing the same thing. Right. I'm clear with what you said. Very clear. So we know Christ is dealing with an Israelite here, right? Entonces podemos ver que Cristo está hablando con un israelita aquí, ¿verdad? And then we said, underline a word. What Our. word was? Our. So Christ used the same word. So what does our mean? I mean, I like it's like possessive. Right. Like it's our same one, like Moses, like my goodness. Keep it here. Paul, like normally we use an example, Okay. like Paul using 1 Corinthians 10, but the same God, the same cloud that we were under, or brother, you know. Our fathers. Yes. Yeah. That's what I meant, like that. Right. Right. So it's Christ saying, go ahead. Christ is saying, your God is my God. That's Point right. blank. Just like that. That's why he pulled the scripture. Because Moses said the same thing. There you go. My God is your God. Right. Christ pulling the same scripture. My God is your There God. you go. We got the same God. There you Now go. hear Israel, hear. The Lord our God is one Lord. That's the Heavenly Father. See who Christ is exalting? Same one Moses is exalting. What did Christ tell Mary after his resurrection? When she tried to touch him, he said, don't touch me. I've not seen it. I have not ascended to my Father. Yeah. And my God and your God. So Mary's God is Christ's God. You see? Entonces podemos ver que les dijimos, ¿verdad? Que pudiésemos subrayar la palabra nuestro. Entonces podemos ver como Cristo, hermanos, así mismo como Moisés dijo y predicó al pueblo de Israel, Jesús mismo también les dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, ¿verdad? El Señor uno es. O sea que Él dijo, así como Moisés, el Dios de Jesucristo también es el Señor Altísimo, hermanos, ¿verdad? Es lo que Él se incluyó, que Él también le iba a servir a su Padre Altísimo. Y así como cuando él había ya, ¿verdad? Ya iba, ¿verdad? Él mismo le dijo a María, tú puedes leer en el libro de Mateo, le dijo, mi Dios es tu Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a María, o sea, incluyéndose que Él también no iba a romper el mandamiento de Dios, sino que Él mismo se incluyó, ¿verdad? Él le dijo, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Él también le servía a su Padre, igual como Moisés. You see? So right here, we read, it's a lot of information. Christ ain't doing away with the commandments, right? Entonces esta es información importante, hermanos. Cristo, Él nunca quitó los mandamientos de Dios, de su Padre. He's bringing out what's the first and great commandment above all the other commandments. Y ahora estaba enseñando cuál era el gran mandamiento sobre todos los mandamientos, hermanos. Servir a Dios, nuestro Dios, que uno es. So who we are we all to serve? Entonces, ¿a quién crees que nosotros también debemos servir? You care. The one true and living God of Israel. That's it.
debemos servir al Señor que uno es, hermano, el Dios de Israel, de nuestro pueblo. That's the power that went through 4 gates, gathered our nation at Mount Sinai, and gave us commandments, not religion. Ese es el poder, ¿verdad? El Dios invisible, ¿verdad? Que se pudo hablar al pueblo de Israel en el monte de Sinaí y nos dio mandamientos, no nos dio religiones, hermanos. The minute we start going into man-made religions and commandments of men, we're going after another God. En el minuto que tú comienzas a ir, ¿verdad?, a religiones hechas de hombres y mandamientos de hombres, entonces estás yendo en pos de otro Dios. See? So understand, Israel, we're going after other gods, comes doctrines to these gods. Y debes de entender que cuando estás adorando a otro Dios, ese Dios va a tener, o falso Dios, va a tener doctrinas falsas atadas a ese falso Dios. Everybody understand thus far? ¿Entiendes? Okay, let's read on. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Dice, y amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. So Christ quoted Deuteronomy 6:4-5, right? Entonces aquí podemos ver que Cristo enseñó y citó Deuteronomio 6, ¿verdad, hermanos? And Christ said, listen, Israel, we to worship this one and true God, the Father, with all thy heart, circumcised heart, soul, mind, and strength. This is the what? First commandment of what? All the commandments. Entonces Cristo le enseñaba al pueblo aquí, ¿verdad?, que nosotros deberíamos de servir a Dios con un corazón circuncidado, ¿verdad?, con toda nuestra alma, nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y dijo, este es el principal mandamiento, hermanos. So if we can get this first one right, Israel, then we can love each other properly. Entonces, si nosotros podemos obedecer este primer mandamiento, entonces sí, de veras vas a poder amar a tu prójimo. The minute there's hatred and we start promoting different doctrines up in here, watch the rift. Watch people start slowly departing because they're going after what? Another God. That's your answer. Al momento que si nosotros comenzásemos a predicar mandamientos de hombres, ¿verdad?, y de otros dioses, rápidamente tú pudieses ver en cómo el pueblo, ¿verdad?, porque están yendo tras otras falsas doctrinas, se van a comenzar a desviar y a destruir, hermanos. Sí. Y no va a haber hermandad en el pueblo. So let's go back to Deuteronomy 6. Vamos de regreso a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomy 6, now we're at the 14th verse. Versículo 14. So we established at the point that we to serve the one and truly God the Father, the Most High. Entonces declaramos el punto que nosotros deberemos servir al Señor, que uno es, hermano, el Dios Altísimo. And we to do that by following Jesus Christ of Nazareth, Yahweh our Lord, because He's the head of the true worshipers. Y vamos a poder hacerlo, hermano, siguiendo a la piedra angular, a Jesucristo, porque Él es el obispo, Él es la piedra angular, Él es el jefe de la casa. Jesucristo, hermanos. That's right. So in Deuteronomy 6 and 14. Deuteronomio 6, versículo 14. Ye shall not go after other gods. Now you see that lowercase g. No andaréis en pos de dioses ajenos. ¿Ves cómo la palabra dioses tiene, la primera letra es minúscula? No está es una minúscula, hermanos. See, so let's read that again. Ye shall not go after other gods of the gods of the people which are round about you. Checking that out. Y por eso dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están a vuestros contornos.
So the Lord is telling us through Moses that Israel is not to follow the gods of the other nations. Entonces Dios nos estaba hablando a nuestro pueblo a través de Moisés que nosotros no debíamos de ir en pos de los dioses ajenos, hermanos, de las otras naciones. Why? Let's go to 1 Chronicles 16. ¿Por qué? Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 16. Let's see what David said, because David had wrote the psalm. Vamos a ver lo que David dijo, porque él escribió este salmo. So 1 Chronicles 16 and 7. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 7. So this is a writing of David, a psalm that could actually be found in the book of Psalms. Entonces este salmo es un salmo que David escribió y lo puedes encontrar en el libro de los Salmos también. So 1 Chronicles 16 and 7. Capítulo 16, versículo 7. Then on that day, David delivered first this song to thank the Lord. Entonces en aquel día dio David principio a celebrar al Señor por mano de Asaf y de sus hermanos. Into the hand of Asaph and his brethren. Por mano de Asaf y de sus hermanos. Give thanks unto the Lord. So this is a song of thanksgiving by David. Entonces esta es una alabanza de David, ¿verdad? Por las gracias, hermanos. Dice, confesar al Señor, invocar su nombre. So this 1 Chronicles 16 and 7, but we're at verse 8, right? Right. Versículo 8. Call upon his name. Make known his deeds among the people. Hacer notorias en los pueblos sus obras. Verse 25. For great is the Lord, and greatly to be praised. He is also to be feared above all gods. Y'all see that? Mira brinca el versículo 25. Dice, porque grande es el Señor y digno de ser grandemente loado. Dice, y de ser temido sobre todos los dioses. ¿Vistes? Now this King David, right? So let's read on. Y este es el rey David, hermanos. Hay que seguir leyendo. For all the gods of the people are idols. See, that's the answer. Dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos o son nada. Why we're not to go out or follow after the gods of the nations? ¿Por qué no debemos de ir en pos de los dioses de las otras naciones, hermanos? You care? Because they are all idols. They're all idols. What's Buddha? Todos son ídolos, son nada. ¿Qué es Buda, hermanos? An idol. Es un ídolo. And then from that false god comes reincarnation. Y de ese falso Dios ahora está esa doctrina falsa de la reencarnación. Yoga. De ese ejercicio yoga. You see? But then when you tell Israel these things and let them know that they're going after another god, they get mad and defend Satan. Pero cuando vienes y les exhortas al pueblo de Israel que están yendo en pos de otros dioses ajenos, se enojan, ¿verdad? Y están defendiendo ahora a Satanás. Now, should we be defending Satan? ¿Debemos estar defendiendo a Satanás, hermanos? Never. Nunca. See? And it's the same ones who will get mad when you go at yoga and all these other satanic practices. They end up keeping Christmas and celebrating birthdays. Y son los mismos que practican, ¿verdad? Estos ejercicios satánicos, ¿verdad? Como yoga y diferentes. Y son los mismos que celebran aún Navidad y se enojan y defienden, ¿verdad? Las doctrinas de demonios. See? So what's another idol? Any image, false image of Christ, that is an idol. También esa falsa imagen de Cristo, ese es un ídolo también. Whether white or black. Que sea blanco o negro. Then from that idol, is it not doctrines tied to that? Y de ese ídolo no hacen también doctrinas que van atadas a esos falsos dioses. Reincarnation again. Reencarnación otra vez.
Virgin birth. nacimiento virgen, See where we going? Ves- Fallen angels. ángeles caídos. You see? So David was an idolater. Entonces podemos ver que David, él no era un idólatra, hermanos. Él servía al único Dios. He didn't go after other Él gods. no iba en pos de otros dioses. David, Moses, Christ, those three prophets, brothers and sisters, that served the true and living God. David, Moisés y Cristo, esos eran profetas grandes, hermanos, que servían al Dios único, hermanos. You see? So this so-called Catholic Church, all that stuff is filled with idols. Entonces esta llamada iglesia católica puede ver que está toda, ¿verdad?, infundada de puros ídolos. Islam filled with idols. La religión islam está también infiltrada de puros ídolos. See? So right off the bat, we should be on guard, Israel. When these nations come up with their idols and their doctrines, we not to go after it. Entonces tú tienes que estar alerta, hermanos, ¿verdad? Cuando estas naciones vienen, aún en la nación que vivimos, ¿verdad?, lo que promueven todos estos ídolos y falsos dioses, tú tienes que tener cuidado, hermanos. See? Our praise and worship is to go towards the true and living God who's not an idol. Nuestra alabanza y nuestro servicio debe ir al verdadero Dios único, que no es un ídolo, hermanos, sino que Él es viviente, hermanos, y vive también dentro de nosotros a través de su espíritu. So let's read on. But the Lord made the heaven. See? Dice, porque dice, mas el Señor hizo los cielos. See, so there's no idol make the sun, moon, the stars. That was the Most High through Christ who made the visible heavens that we see. Entonces no fue ningún ídolo, ningún falso Dios que hizo, verá, la luna, la tierra, los cielos, nada. Nada lo pudo ser. El único que lo pudo ser fue el Dios Altísimo a través de Cristo, hermanos. But what Satan does, the Lord gonna show us. He like to use the other nations to infiltrate idolatry into Israel. Pero lo que vamos a poder darnos cuenta que Satanás usa las otras naciones para poder infiltrar la idolatría hacia nuestra nación, el pueblo de Israel. So we gotta know that off the bat. Entonces debes de saber eso, hermano, y estar alerta siempre. So let's get an example. Let's go to Numbers 22. Vamos a un ejemplo. Vamos al libro de Números, capítulo 22. Numbers 22 and 4. Números, capítulo 22, versículo 4. Let's examine something in your scriptures. And Moab said unto the elders of Midian, Now shall this company lick up all that are round about us, as the ox licketh up the grass of the field. And Balak, the son of Zippor, was king of the Moabites at that time. Y dijo Moab a los ancianos de Medián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. So the children of Moab at this time are worried and concerned about our nation taking out their nation. Entonces el reinado de Moab estaba temorizado en cómo el pueblo de Israel iba a acabar con ellos. So we're at verse 5. Verso 5. He sent messengers therefore unto Balaam, the son of Beor, to Pethor, which is by the river of the land of the children of his people, to call him, saying, Behold, there's a people come out from Egypt. Behold, they cover the face of the earth, and they abide over against me. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a Pethor. Dice que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí, cubre la haz de la tierra, y habita delante de mí. See, so Balak, the king of Moab, sent his messengers to Balaam,
right? Because Balaam is a witch. Entonces Balac, ¿verdad? El hijo de Zippor, ¿verdad? Que era entonces rey de Moab, envió a su mensajero, ¿verdad? ¿A qué? A Balaam, el hijo de Beor. ¿Por qué? Porque él era como se le pudiese decir, un hombre, ¿verdad? Influenciado por Satanás como un brujo, hermanos. Read on. Come now, therefore, I pray thee, curse me this people. See that? Dice, ven pues ahora te ruego y maldíceme este pueblo. ¿Ves lo que quería? So what was Balaam able to do? Entonces, ¿qué pudo hacer Balaam a través de Satanás? ¿Verdad? ¿Qué es lo que él pudo hacer al pueblo de Israel? Right. Send curses. Right. He was able to send curses upon people. Él pudo tener ese momento de traer maldiciones al pueblo de Israel, hermanos. So right there, if he wasn't able to do that, then Balak would have never sent messengers to him. Porque si no hubiera podido hacer eso, si Balaam no pudiese hacer eso o practicar ese satanismo, entonces Balak nunca hubiera mandado mensajeros a Balaam, hermanos. So in saying that, we got to bring out to let you know that this so-called European, he hires and consults with a council or panel of witches. Entonces, hablando de eso, estos europeos, ellos tienen aún su concilio y ellos se circulan o tienen reuniones con diferentes brujos para ver cómo pueden ahora, ¿verdad?, hacer todas estas cosas diabólicas que puedes ver en el mundo, hermanos. And those witches, they deal with Satan straight up. Y esos brujos, ¿verdad?, ellos sirven al diablo, hermanos. Y esos son los que se sientan en esas sillas con estos europeos y muchos de estos presidentes del mundo. So let's continue. Hay que continuar. It says, for they are too mighty for me. Peradventure I shall prevail, that we may smite them, and that I may drive them out of the land. See, how would Balak be able to do that? Dice, ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá podré yo herirlo y echarlo de la tierra, que yo sé que tú lo bendijese. Entonces ellos creían, ¿verdad?, que Balaam podía hacer esto, hermanos. Go ahead, Yahweh. So Balak, the king, will be able to do that through hiring this witch Balaam through witchcraft. His mind is, we're going to bring a curse upon his people through witchcraft. Entonces Balaam, él mandaría al mensajero creyendo que Balaam iba a poder atraer esta maldición, ¿verdad?, al pueblo, hermanos. They go to show you also a lot of times Satan be behind these wars. Y eso nos enseña, hermanos, que muchas de las veces Satanás está atrás de todas estas guerras que podemos ver aún en este día. Because like it said in Revelation, Satan knows he has but a short time. Porque como dice en el libro de Apocalipsis, que Satanás solo le falta un poco de tiempo, él lo sabe. So let's continue. It says, for I what? When he say for I what, meaning he knows. That he whom thou blessest is blessed, and he whom thou cursest is You cursed. see? Entonces mira lo que él sabía, lo que Balac sabía, que yo sé que el que tú bendijieres será bendito, y el que tú maldijieres será maldito. ¿Viste? So it go to show you that Balaam was a known witch, right? Entonces podemos ver, hermanos, que Balaam era como se dice, un brujo bien conocido. You see? So now let's go to Numbers 25. Ahora vamos al capítulo 25 de este mismo libro. So why do you think we going through these scriptures here? Entonces, ¿por qué crees que estamos repasando estas escrituras, hermanos? Isaiah. So when you get the true understanding on when you deal with false gods, you're going to be there. When you deal with false gods, in other words, these false gods are true. And we're showing this through the scriptures. And when you get tangled up in these false gods, you will fall. You will fall. Okay.
you know. All And right. also, well, we're not finished yet, but Yeah. you know, and I know that these spells, these witches are for real. Okay. All right. So we're at Numbers 25 and 1. Versículo 1. And Israel abode in Shittim, and the people begun to commit whoredom with the daughters of Moab. You see what happened? Y reposó Israel en Sittim. Y el pueblo, o sea, el pueblo de Israel, empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Ves lo que pasó al pueblo? So we already proved that Balaam is a witch. So now here's the case where Israel is being given the daughters of Moab, and Israel is into fornication. How does this happen? Entonces podemos comprobar, ¿verdad?, que Balaam era un brujo. Y ahora podemos ver que las hijas de Moab estaban siendo entregadas al pueblo de Israel. ¿Cómo sucedió esto? Que ahora estaban en fornicación el pueblo de Israel. Now, is Israel supposed to be laying with the women of the other nations? ¿Tú crees que Israel debería de estar, verdad, acostándose con las otras mujeres de las otras naciones? No. Nunca, hermanos. That doctrine is also being taught in Israel. Esa doctrina también se está predicando hoy en Israel. That brothers can fornicate and lay with the women of the other nations. Que el hermano puede fornicar y puede acostarse con la mujer de las otras naciones. So let's read on. And they called the people unto the sacrifices of their gods. See, so this Numbers 25 and 2. So here Israel caught up in the fornication. Now what is Israel doing? Worship of the gods. Spiritual fornication, serving other gods. Now he's serving other gods. Y por eso mira lo que pasó a través de la fornicación. Dice, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Dice, entonces ahora Israel no solo estaba fornicando con las mujeres de la otra nación, ahora se fueron en pos de los falsos dioses, hermanos, la idolatría. See? Because these nations here, Moabites, Midianites, they calling Israel to the sacrifices of their God. That's what they want. Porque los moabitas y los medianitas ahora estaban llamando, ¿verdad?, al pueblo de Israel para los sacrificios de sus dioses, porque eso es lo que ellos querían. They want Israel to be worldly, do they not? No querían que el pueblo de Israel fuese mundano, lo querían que fuesen destruidos, hermanos. That's a trick that many brothers and sisters, especially young brothers and sisters, fall for. They want to be worldly because there's an attraction there. Y ese es el truco que usa Satanás, y muchos de los jóvenes caen en las trampas de eso. ¿Por qué? Porque el mundo que está allá afuera los atrae, ¿verdad?, con influencias, ¿verdad?, que los atrae para el pecado y olvidarse del Dios supremo, hermanos. But what did the Lord give us? The first commandment, right? We're not to go after other gods. Pero ¿qué es lo que Dios nos dio? Nos dio el primer mandamiento, que no debíamos de ir en pos de otros dioses. You see, so let's continue. Tell them where you're at, brother. Numbers 25 and 2, after the code. It says that the people did eat. And the people, meaning Israel, did eat. Did eat what? Y el pueblo comió. ¿Qué comió el pueblo? Sacrifice. They start eating the sacrifices. There's scripture that show us what they call the New Testament. We ain't supposed to be doing this. Y dice, y comió el pueblo, o sea, comenzaron a comer de los sacrificios dedicados a los otros dioses. Hay una escritura en el Nuevo Testamento que habla y nos dice que no debemos hacer eso también hoy en día. Are we to be partaking into the feast of these devils? Debemos estar participando en la fiesta de estos demonios, hermanos, en este siglo que vivimos. Because in Israel we have a hard time with this. Porque en Israel se nos hace difícil hasta esto ahora en día también. You got the scripture? Yeah, 1 Corinthians chapter 8, verse 3. 1 Corinthians 8 and 3, y'all can write that down. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 3, puedes escribir Verse eso. 1. Yeah. And then you got 1 Corinthians 10. I was looking for that one. Y Primera de Corintios capítulo 10 también. Escribe esa y léela en la casa, hermanos. 1 Corinthians 10 and 20. Primera de Corintios 10, versículo 20.
Why? Because Paul said to the church that the things which the Gentiles sacrifice to, they sacrifice to devils. Porque Pablo le dijo al pueblo, le dijo que lo que los pueblos paganos sacrificaban, ¿verdad? Los sacrificaban a los demonios. And not to God the Father. Y no al Dios el Padre. And he said, I will not, Israel, that you have fellowship with devils. Y Pablo le dice a la iglesia, no quiero, ¿verdad?, que ustedes tengan compañía con demonios. So it say, Israel, the people did eat. Go ahead. And bowed down to their God. And bowed down to their Y gods. dice, el pueblo comió y inclinóse a sus dioses. ¿Vistes? Meaning Israel started to serve the gods of the Moabites. O sea que el pueblo de Israel comenzó ahora a servir al Dios falso de los moabitas. So are we a people known for going after other gods? Entonces nosotros, el pueblo de Israel, se puede decir que somos conocidos que como que fuimos atrás o en pos de otros dioses falsos. So when one rise up and say, I want to be the enemy of God, they're going after another God. That's why. Entonces cuando alguien se levanta y dice, yo quiero ser enemigo de Dios, ¿es por qué? Porque se están levantando y están yendo en pos de otro Dios, hermanos. And that's why James had got corrected the church, right? When you read about, what is it, James 4:4? He called Israel adulterers and adulteresses. Y por eso el Jacobo en el libro de Santiago corrige a la iglesia llamándoles que eran unos adulterios, ¿verdad? Y fornicarios, hermanos, porque se estaban yendo en pos, ¿verdad? Les dice, el que ama al mundo es enemigo de Dios. You see? So they had spirits on them, brothers and sisters, because they weren't actually committing physical adultery, right? But spiritual. O sea que tenían espíritus inmundos, hermanos, porque no estaban adulterando físicamente, pero era un adulterio espiritual que estaban adorando también los dioses del mundo, hermanos. They was committing spiritual adultery, having spirits on them. Estaban cometiendo adulterio espiritual, ¿verdad? Teniendo espíritus inmundos dentro de ellos. So we're at verse 3. Verso 3. And Israel joined himself unto Baal Peor. So who was the God behind all this foolishness? Y allegóse desde el pueblo a Baal Peor. Entonces, ¿de qué estaba entonces ese falso Dios que los moabitas le adoraban? ¿A quién se llegaba? ¿A quién se llegaba, hermanos? This false God named what? Baal Peor. Se llegaba a este falso Dios llamado Baal Peor, hermanos. The devil. El diablo. So who's the God behind us giving out Christmas gifts? Entonces, ¿quién es el Dios que está atrás, verdad? Cuando quieres estar repartiendo regalos de Navidad, And they'll say the name. ¿verdad? Y te dicen el nombre. Who is it? ¿Quién es? Satan. Yeah, that's the top notch. That's who's behind ultimately. But what's the name of this false God they bring out and give our children? ¿Cuál es el nombre de ese falso Dios que reparte los regalos en Navidad, hermanos? Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus, ¿verdad? See? Satan. So in do the Spanish, wouldn't that be female version? ¿Verdad? En español cuando usas mira la palabra santa, no está refiriéndose al verbo femenino, Santa Monica, ¿verdad? Santa Anna. O Ana, Pick another one. Santa what? Clarita. Santa Clarita, Santa Barbara. Santa Bárbara. San Diego. See? Now the male version, that say San Diego. ¿Verdad? Pero el verbo femenino, el verbo, ¿verdad?, masculino, ¿verdad?, no es al revés, no es San Clemente, San Juan. San Juan, St. Louis Obispo. St. Louis Obispo. ¿verdad?, San Luis Obispo. So they show you they be playing games. Entonces nos enseñan cómo ellos juegan juegos con nuestra mente. So these are all spirits
that's being sent forth on our people by witches. Entonces estos son espíritus o demonios que están siendo enviados hacia nuestro pueblo, ¿verdad? A través de brujos, hermanos. And here you go get a mistletoe and waiting for Aunt Susie, for you and her to meet under the mistletoe so y'all can kiss. Y celebras todas las paganeidades, ¿verdad? Que traen las influencias, ¿verdad? De todas estas fiestas paganas, hermanos. What is that? Fornication. Fornication. Y promueven fornicaciones. But on that day, it's cool to kiss and all that because you're under the mistletoe. ¿Verdad? Porque no solo en la fiesta pagana promueven, ¿verdad? La idolatría, también van a promover la fornicación, hermanos. Brother. It's also known as Saturnalia, Right. which is a feast for partying and orgy and everybody do everything with everybody. That's right. Life and everything. Yep. That's right. To the planet Saturn, the devil. That's right. Y adoran a los planetas, al planeta Saturno, al diablo, hermanos. So it said, Israel joined himself unto Baal Peor. Go ahead. And the anger of the Lord was kindled against You Israel. see? So why was the Most High's anger kindled against Israel? Y se llegó el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Entonces, ¿por qué se encendió el furor del Señor hacia Israel, hermanos? Charles. Because Israel joined themselves unto Baal Peor, which is another god. Right. Porque se fueron tras otros dioses, hermanos. What else? ¿Qué Yes. más? Because he's the God of Israel. He's the God of Israel. He cares about Israel. Okay. Like the scriptures say, the Most High is a jealous God. So he wants exclusive love. The Lord, the Most High said, he's a husband unto us. So we go after another God that's like an adulterous woman. He already told Israel, don't do this. So hold this, go back to Deuteronomy 6 and 14. Porque el Señor ya nos había dicho que no hiciésemos esto. Vamos de regreso a Deuteronomio 6, capítulo 14. What does that show you about our nation? That we're a rebellious people? ¿Qué nos enseña de nuestra nación? Que somos una nación rebelde, hermanos. El Señor ya nos había dicho. Él nos dio la palabra de vida eterna, hermanos. We so rebellious, Israel, that the Most High himself can teach us straight up and we'll still go against it. Pero somos tan rebeldes, ¿verdad? Que el Señor nos puede enseñar frente o cara a cara y todavía no vamos a ser obedientes. That's why this is not personal. Esto no es personal, hermanos. So did not the Most High teach us straight up and we still rebel? No, el Señor nos enseñó cara a cara, ¿verdad? Y todavía nos rebelamos en contra de Él. So this Deuteronomy 6, it's a recap from 14. Deuteronomio 6, versículo 14. Ye shall not go after other gods of the people which are round about you. So the Lord told us this also in Exodus, I believe the 34th chapter. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Eso mismo el Señor nos dijo en Éxodo capítulo 14. For the Lord thy God is a jealous God among you. Lest the anger, That's the what? lest the anger of the Lord thy God be kindled against thee and destroy thee from off the face of the You earth. see? Dice, porque el Dios celoso, el Señor tu Dios, en medio de ti está, porque no se inflame el furor del Señor tu Dios contra ti y te destruya sobre la haz de la tierra. So think about it, Israel. For us to go after other gods and devil doctrines, is that a light thing with the Heavenly Father? Entonces ponte a pensar y medita, hermanos, a nosotros ir en pos de otros dioses falsos y falsas doctrinas. ¿Tú crees que eso es algo liviano para Dios? We'll hear brothers and sisters say, them brothers always going talking about other people's ministries in Israel. Can we just all get along? They causing division. That means an Israelite don't understand the book. Son los hombres que se levantan y dicen, oh, ustedes siempre están hablando, ¿verdad?, de las doctrinas de los otros hermanos, ¿verdad? Y ustedes son los que están causando división, pero lo dicen, ¿por qué? Porque están yendo en pos de otros dioses falsos.
What's the first and great commandment, Israel? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento, Israel? Hear, O Israel, the Lord our God is one. Les dijo, oye Israel, nuestro Dios es uno es. You see? So let's get back to Numbers 25. Vamos de regreso a Números capítulo 25, It gets better. que se pone mejor. Numbers 25 and 6. Versículo 6. And behold, one of the children of Israel came and brought unto his brethren a Midianitish woman in the sight of Moses. So now, you got, here's a brother, he got this Midianitish woman. He gonna bring this woman to one of his brothers. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés. Entonces podemos ver que un varón de los hijos de Israel ahora traía a una madianita, o sea, una mujer de otra nación, a sus hermanos. And all this being done in the sight of Moses, they don't care. He don't care. Go ahead. Y estaba todo haciendo esto ante los ojos de Moisés. No le importaba, hermanos, a este hijo de Israel. And in the sight of all the congregation of the children of Israel, who were weeping before the door of the tabernacle of the congregation. Look at that. Dice, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio. So here Israel weeping before the tabernacle of the congregation, right? People are dying. Think this brother care? Entonces puedes ver, ¿verdad?, la arrogancia de este hijo de Israel cuando él miraba al pueblo de Israel llorando ante el tabernáculo, pero todavía cometiendo los actos, ¿verdad?, de rebeldía en frente de todos y mirando a sus hermanos que estaban sufriendo y llorando. He gonna bring this outlandish, nasty, heathenistic woman to his brother. Iba a traer a esta mujer pagana, ¿verdad?, hacia sus hermanos y no importándole nada a este hombre, hermanos. Verse 7. And when Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, saw it, he rose up from amongst the congregation and took a javelin in his hand. Y violó, dice Fines, dice, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, dice el sacerdote, y dice, y levantándose de medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano. O sea que lo vio, hermanos. Fines lo vio a este hombre, y agarró una lanza en su mano. That's cold, brother, because Phinehas, is he a man of God? Yep. Esto es poderoso porque este hombre Fines, ¿no crees que era un hombre entregado a Dios? Is he a famous man in Israel? ¿Tú crees que era un hombre famoso en el pueblo de Israel? What made him famous? ¿Qué lo hizo famoso a este hombre? This incident right here. They're all right there. Él lo hizo famoso la obediencia y este evento que pasó aquí. See, to the world, what Phinehas did here is, oh, see, he had no love. Really? Porque para el mundo lo que Fines hizo, ¿verdad?, de tomar esa lanza y matar a ese hombre, a ese varón, para el mundo lo mira como, oh, él era un hombre malo. No, fue obediente al mandamiento de Dios, hermanos. He had no love for wickedness. Él no tenía amor hacia la maldad. Eso es lo que de verdad él no tenía. Go ahead. It says, and he went after the man of Israel into the tent and thrust both of them through. The man of Israel and the woman through her belly. So the plague was stayed from the children of Israel. You see that? Y fue tras el varón de Israel a la tienda, Fines, y los alcanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Dice, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. So with a javelin, Phinehas destroyed this man of Israel and this woman that he was laying with. Entonces Fines, con esa lanza en su mano, penetró esa lanza en el vientre de la mujer
y mató a ambos también, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, hermanos. So let's jump to verse 14. Ahora vamos al verso 14. Now the name of the Israelite that was slain, even that was slain with the Midianite woman, Because they laid together. was Zimri, the son of Salu, a prince, Who? a prince of a chief house among the Simeonites. Look at that. Y el nombre del varón muerto, que fue muerto con la Madianita, era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. So that go to show you, man, this brother was a ruler in Israel, man, and he fell prey to fornication, man. Entonces podemos ver que aún este hombre era un jefe de la tribu de Simeón, pero él cayó bajo las garras, ¿verdad?, del enemigo o del pecado, ¿verdad?, y cometió un pecado grande delante de los ojos del Señor, hermanos. He was a prince, man, of the tribe of Simeon. Era un jefe, hermanos, de la tribu de Simeón. Go ahead. And the name of the Midianitish woman that was slain was Cosbi, the daughter of Zor. The daughter of Zor, He was a head over a people means Zor was a head over a people. and of a chief house in Midian. See? Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de los pueblos, padre de familia en Madián. So Zur was a king in Midian who allowed his daughter to go commit fornication, right? Or to promote fornication in Israel to, what's the brother name? Zimri. Entonces Sur era un príncipe, ¿verdad?, padre de familia en Midian, que dejó que su hija pudiese ahora ir en pos de la fornicación, ¿verdad?, hacia ese al Simri, hijo de Salú, hermanos. Read on, verse 16. And the Lord spake unto Moses, saying, Vex the Midianites and smite them. Y el Señor habló a Moisés diciendo: hostillaréis a los madianitas y los heriréis. For they vex you with their For wild. they vexed you, Israel, with their wiles. What are wiles? Dice: por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides. ¿Qué significa eso? Traps. Traps, Los trucos, hermanos, las trampas, tricks, Malicious tricks and schemes. malicious tricks, schemes. Right? That's why there's a certain thing called wiles of the devil. con sus artimañas y malicias. Because that's what they came with, the wiles of the devil. Vinieron con la malicia del diablo, hermanos. Por eso el Señor les dijo: destruyanlos. But you got to check the game. Read on. It says, For they vex you with their wiles, wherewith What they... does that mean right there? Wherewith? Dice: por cuanto ellos os afligieron. ¿Qué significa eso? Wherewith? What does that mean? The customs Wherewith? where we Yahweh. Meaning, with the wiles. Right. Wherewith mean with their wiles. Go ahead. Las afligieron, ¿verdad?, con esas ardides, o sea, esas artífices, malicias y mentiras. It says, wherewith they have beguiled. They, with their wiles, Israel, they have beguiled you. What's beguile mean? Dice: con que os han engañado. You care. Okay. To beguile. Wiles mean to trick, Seduce. to seduce. Con la seducción los engañaron, hermanos. You see? So you had the Midianites and the Moabites came with their wiles to seduce Israel. Go ahead.
Entonces los madianitas y los de Moab vinieron con ¿qué? Con sus árdides. ¿Para qué? Para engañarnos. In the matter of Peor, In Israel into idolatry. Entonces la estrategia era que como ese hombre Balak fue hacia Baal, a Baal Peor, ellos pudieron ahora influenciar, las naciones influenciaron a Israel. ¿Para qué? Para la idolatría, hermanos, y su destrucción. And they used their women to do it. ¿Y usaron qué? Las mujeres, sus mujeres, para hacerlo. See, read on. it says, and in the matter of Cosbi, the daughter of a prince of Midian, their sister, which was slain in the day of the plague for Peor's sake. See, so in other words, we got plagued by the Lord, right? Because we went after other gods, Baal Peor, a false god, the devil. Dice, y en el negocio, ¿verdad? De Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Peor. Entonces, el pueblo de Israel fue castigado, ¿verdad? Porque nos fuimos bajo los otros dioses influenciados por Baal Peor, el diablo, hermanos. So a doctrine was behind this, Israel. Entonces podemos ver que atrás de todo esto había una doctrina. Let's see, go to Numbers 31. Vamos al capítulo 31. Remember Balaam? ¿Te recuerdas de Balaam? He was a witch. Era un brujo. So this is Numbers 31 and 1. Números 31, versículo 1. And the Lord spake unto Moses, saying, avenge the children of Israel of the Midianites. Afterward shalt thou be gathered unto thy people. See? Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas, después serás recogido a tus pueblos. So now the Lord is calling Israel to war with the Midianites. Entonces el Señor ahora llamaba al pueblo de Israel para ir a la guerra contra los madianitas. And Moses spake unto the people, saying, arm some of yourselves unto the war, and let them go against the Midianites, and avenge the Lord of Midian. That's right. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra, e irán contra Madián, y harán la venganza del Señor en Madián. So now jump down to verse 14. Brinca al verso 14. And Moses was wroth with the officers of the host, with the captains over thousands and the captains over hundreds, which came from the battle. Y dice, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los tribunos y los centuriones que volvían de la guerra. See, so Moses is upset. Right? So let's read on. Numbers 31 and 15. Entonces Moisés estaba disgustado. Vamos al verso 15. And Moses said unto them, have ye saved all the women alive? Have you saved all the Midianitish women alive? Y dijo Moisés, ¿todas las mujeres habéis reservado? Behold, these caused the children of Israel through the counsel of Balaam. Through the what? Through the counsel of Balaam. See, behold, these Midianitish women caused Israel to what? Through the counsel of Balaam. What does counsel mean? He aquí ellas fueron a los hijos de Israel por el consejo de Balaam. ¿Qué significa el consejo, hermano? Real crafty, focused, real crafty advice that he gave to Balak to send these women to the brothers of Israel. Real crafty satanic agenda. It's a teaching. It's a doctrine. Era You counsel, you're teaching, you're counseling, you see. una enseñanza, hermanos, que traía un consejo, una enseñanza, una artimaña, una malicia, ¿verdad? Que trajo Balaam, ¿verdad? Hacia el pueblo de Israel. So what were the wiles of the Midianites and all that? What were their wiles? Entonces, ¿cuáles eran esas malicias o engaños de los madianitas? Jesse.
Seduction? Yeah, that's beguiling. What were their wiles? What did they use? What were their wiles? What did the Midianites, Balak, Balaam, what did they use? Y usó Balak y los madianitas. What was the traps that they used? ¿Cuáles fueron las trampas que ellos usaron para atar al pueblo de Israel? The women. That's right. Las mujeres. That's right. Give them these women. Israel go for that, and that's how they gonna go after our gods, and we'll get him in trouble. Balaam knew I can't curse them, but we'll come at another angle. Porque Balaam sabía que no los podía maldecir, pero les dijo, yo les puedo dar un consejo, mándenles todas las mujeres y a través de esas mujeres los vamos a poder atrapar para que ahora puedan ir en posesión de los falsos dioses. That's why a lot of Israelites, man, they get them a Nicole on their hand, a snow bunny, they think they done struck gold and they caught success. Por eso vas a ver que muchos hombres en la iglesia, mientras le puedan, tienen su vida carnalmente, le pueden presentar a una mujer, ¿verdad? Que para ellos es la más bonita y pueden dejar todo para ir en pos de esa mujer, hermanos. And we're not dealing with our own kind, our own people. Of the children of Israel, that's hatred. Y cuando tú no estás, ¿verdad? Casándote con las hermanas y los hermanos, ¿verdad? De tu propia raza o tu pueblo, es porque tienes odio, hermanos. See? So Moses said, these women caused the children of Israel through the counsel or teaching of Balaam to what? To commit trespass against the Lord in the matter of Peor. See what was behind it? They wanted us to go after what? Their God. Dice, he aquí ellas, o sea, estas mujeres fueron a los hijos de Israel por el consejo de Balaam para causar, dice, prevaricación contra el Señor en el negocio de Peor, o sea, de adorar al diablo, hermanos. El diablo estaba atrás de todo esto. Go ahead. It says, and there was a plague among the congregation of the Lord. See, that's Dice, what happened. por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. So why did we go to them scriptures? The reason being now, Israel, because remember what was said, that Satan uses the nations to infiltrate idolatry into Israel. Here's the example. Entonces fuimos a esta escritura, como dijimos al comienzo, Satanás usa las otras naciones para poder infiltrar o traer el consejo o las malicias y los engaños para que el pueblo de Israel vaya hacia la idolatría y deje de obedecer los mandamientos de Dios. Write that down. Escribe esto, anota esto, hermano. Este es un ejemplo de cómo las naciones trajeron su consejo para poder meter esta idolatría, ¿verdad?, hacia el pueblo de Israel. Can you repeat the last thing you said? Write that No, down. not that. Read the whole thing, man, please. No, what I was saying is that Satan uses the nations to infiltrate idolatry into Israel. Satán usa las otras naciones para infiltrar la idolatría hacia el pueblo de Israel. Because all the gods of the nations are what? Porque todos los dioses de las naciones son ¿qué? Nada, son ídolos. They're idols. You see? So let's go to 1 Maccabees 3. Now, remember what we're talking about, another example. Vamos a Primera de Macabeos, en el apócrifo, otro ejemplo. 1 Maccabees 3. Primera de Macabeos, capítulo 3. 1 Maccabees 3 and 45. Capítulo 3, versículo 45. So this is the time, Israel, when the Greeks oppressed us. En este tiempo de los macabeos, hermanos, era el tiempo cuando los griegos reinaban en la tierra y también oprimían a nuestro pueblo de Israel. And the Greeks worshiped Satan. Y los griegos podemos saber que ellos adoraban al diablo o a Satán. So let's read this. 1 Maccabees 3:45.
Primera de Macabeos, capítulo 3, versículo 45. Now Jerusalem lay void as a wilderness. There was none of her children that went in or out. The sanctuary also was trodden down, and aliens kept the I stronghold. mean, you had the other nations, Greeks and all that in our land. We was out. The heathen had their habitation in that You place, see? and joy was taken from Jacob, and the pipe with the harp ceased. Dice, Jerusalén estaba sin habitantes como un desierto. Nadie se movía en la ciudad. El templo había sido profanado. Gente extranjera, o sea, las otras naciones, se había instalado en la ciudad, como hoy en día. Dice, ahora convertida en refugio de paganos. La alegría había desaparecido del pueblo de Jacob. La flauta y el arpa habían enmudecido. Wherefore, the Israelites assembled themselves together and came to Mizpah, over against Jerusalem. For in Mizpah was the place where they prayed aforetime in Israel. Y los israelitas se reunieron en Mizpa, frente a Jerusalén. Dice, pues en tiempos antiguos los israelitas habían tenido ahí un lugar de culto. Then they fasted that day, and put on sackcloth and cast ashes upon their heads, and rent their clothes. Y aquel día ayunaron y se pusieron ropas ásperas, se cubrieron de ceniza la cabeza y se rasgaron la ropa. And laid open the book of the law. So Judas and them opened up the scriptures, right? Y abrieron el libro de la ley. Entonces Judas y el pueblo de Israel abrieron las escrituras. Wherein Meaning in the scriptures, the heathen had sought to paint the likeness of their images. was that a good thing? Dice, para buscar, o sea, en las escrituras, en él las orientaciones que los paganos piden a sus ídolos. ¿Crees que era algo bueno eso? So what's written in the reference column, brother, in the 1611? It says, or for the which the heathen had made diligent search, that they might paint therein the likeness of their idols. Entonces, ellos estaban buscando en las escrituras en cómo ellos querían ver en cómo a través de las escrituras podían hacer ídolos de las escrituras. Estos paganos, hermanos, buscaban, ¿verdad?, cómo poder hacer los ídolos a través de las escrituras. So did the heathen put idols in our scriptures? Entonces podemos ver que los paganos pusieron ídolos en nuestras escrituras. Yeah. Sí. Yakir. Yes. Yes. They already knew, you read our book, the Most High, and about idols. Ellos sabían que cuando nosotros leíamos las escrituras, ¿verdad?, Dios está en contra de los ídolos. So did the heathen infiltrate? Entonces, ¿crees que los paganos infiltraron? Yes Sí. or no? Yeah. Sí, infiltraron, hermanos, So let's go to Acts chapter 12. con sus orientaciones. Vamos ahora en Hechos capítulo Yakir. 12. Is this an example of them painting like Christ white? It's not, right? Because we not supposed to have no images, period. In the Bible. God did. Or the idols that is coming from what the heathen did, the Greeks. They infiltrated and put their idols in the scriptures. So watch where we're going. O sea que estos griegos infiltraron nuestras escrituras y a través de sus orientaciones para poder infiltrar y poner esos ídolos en nuestras escrituras, hermanos. Acts 12 and 1. Vamos a Hechos capítulo 2. It says, Acts 12 Perdón, and 1. capítulo 12. now about that time, Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church. Hechos 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. And he killed James, the brother of John, with the sword. See, so James went through a fiery trial.
y mató a espada a Jacobo, hermano de Santiago. Entonces Jacobo, ¿verdad?, que escribió el libro de Santiago, ¿verdad?, él había ahora atravesado, ¿verdad?, el fuego, hermanos, y fue puesto a la muerte. So Christ prophesied to James and John that this would happen. ¿Verdad? Y Cristo profetizó de que esto le iba a pasar a Jacobo, y también cómo iba también a Juan, también lo que iba a suceder a él. Acts 12:3. Ahora el versículo 3. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Then were the days of unleavened bread. See that? Y viendo que esto había agradado a los judíos, dice, procedió a prender también a Pedro. Dice, y eran entonces los días de los panes sin levadura. So what's the days of unleavened bread? Entonces, ¿qué es esa fiesta de los panes de sin levadura? ¿Cuáles eran esos días? You care. The Passover. La Pascua, hermanos. Can you find that in the scriptures? ¿Puedes encontrar eso en las escrituras? You can find that in the scriptures. That's a high holy day of the Lord, right? Eso lo puedes encontrar en las escrituras. Eso es una ley de Dios, ¿verdad? Y era un día alto, era ante los ojos de Dios. So verse 4. Verso 4. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter, Intending after what? after Easter, to bring him forth to the people. Now how did that get in there? Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole, dice, en 4 grupos de 4 soldados cada uno. Dice, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. En el inglés le pusieron la palabra Easter, pero no está en el español. Pero en la inglés podemos ver que pusieron esa palabra de Easter. ¿Cómo esa palabra fue infiltrada en las escrituras? So we went from the days of unleavened bread to Easter. ¿Cómo nos fuimos del día del pan sin levadura, ahora la palabra que el hermano leyó en inglés, a Easter? ¿Por qué cambiaron la palabra? Now Israel can argue down to the ground. Look, we supposed to keep Easter because it's said in here. Is that a trick? Y cómo podemos ver, ¿verdad?, que ahora la gente puede decir, ves, ahí está esa palabra Easter, entonces debemos de guardar la Easter. No, ese es un truco del diablo. So how did it get in there? Entonces, ¿cómo pudo aparecer esa palabra que oíste en inglés, Easter? ¿Cómo apareció ahí en las escrituras? You care? Esau did it, Elder. Yeah, these translators came and playing with the book. Porque los que hicieron la interpretación de las escrituras también cambiaron palabras en la Biblia, hermanos. To get Israel to go after their gods, because Easter is the god of what? What's another name for Easter? Ishtar? Ashtaroth. Y cambiaron los nombres aún de Dios y diferentes partes de la Biblia para que ahora tú vayas en pos de sus dioses, de estos europeos, ¿verdad? Para ir a adorar a Easter, que es la reina de los cielos, hermanos. A fertility goddess. Es una diosa de fertilidad. You see? So this is how you answer the questions, is well, when you approach about this Easter and stuff, you got the scriptures, the arsenal to be able to look, go here. It's not the first time that these nations, so-called European, did this. Where's another time that he did it? We already went there, right? First Maccabees 3. Entonces ahora tú ya tienes las armas, hermanos, y a través de Cristo te da las escrituras y la enseñanza para poder pelear en contra de estas artimañas del enemigo. Y esa no fue la primera vez que podemos ver cómo estaba leyendo el hermano en inglés y que esa palabra fue insertada en la Biblia, hermanos, de Easter, para ir a adorar a otro Dios. Y lo pudimos leer también en Primera de Macabeos, capítulo 3, que lo hicieron los griegos. So see how they play with the translation? ¿Ves cómo ellos, verdad, tratan de jugar con las interpretaciones en las diferentes versiones de la Biblia?
cambian en vez de las palabras, hermanos. See how we're not dealing with the Most High in Christ, we can stumble. ¿Ves? Cuando tú no estás siguiendo el verdadero Cristo de las Escrituras, puedes ser engañado. Peter and them could talk about angels that sin. It say angels sin. See, hold on. Cuando Pedro está hablando de que los ángeles pecaron, y ahí ahora viene, oh, viste, los ángeles pecaron, pero no están entendiendo el verdadero contexto de la Escritura. What you mean angels sin? What is sin? ¿Qué significa que los ángeles pecaron? ¿Qué significa pecado, hermanos? The breaking of God's law. So you mean angels break God's commandments? What did they break? Pecado es la transgresión de la ley. Entonces, ¿tú quieres decirme que los ángeles vinieron y transgresaron el mandamiento de Dios? No, ellos no pueden quebrar el mandamiento de Dios, hermanos. Because the angels that Peter's actually talking about is not heavenly angels that got kicked out of heaven. Porque Pedro, de los ángeles que él estaba hablando, no estaba hablando de ángeles que fueron echados del cielo. No, hermano, estaba hablando de los hijos de Dios. Where they got cast down to hell, underground, the underworld, with Satan, their daddy, and all that. First of all, in the same epistle of Peter, what did Peter compare Satan to? Que ahora los ángeles están en el infierno y están con Satanás y todo eso. Cuando en la carta Pedro, aquí es ¿cómo comparó Satanás? ¿A qué lo comparó? Come on, scholars. We supposed to know this. Much temptation we go through. De todas las tentaciones que nosotros pasamos, debemos de saber esto. Jesse, Roaring lion? Satan is as a roaring lion, seeking whom he may devour, right? Dice que Satán anda como un león rugiente, tratando a ver a quién puede devorar, hermanos. That's in 1 Peter 5. So the lions roar after people underground. Entonces los leones están ahora rugiendo ahora abajo de la tierra, hermanos. No. No. That's why Paul was telling Israel, be no more children tossed to and fro by every wind of doctrine. Because a child will believe that elephants fly. Por eso Pablo le dijo a la iglesia que ya no seamos niños, ¿verdad? Que somos, ¿verdad? Como se dice, engañados por diferentes doctrinas, hermanos. Porque un niño fácilmente puede creer que los elefantes pueden volar, ¿verdad? See, so Peter is talking about how the sons of God, that's the chosen lineage of Adam, how many of them went off and started fornicating with the daughters of men, and out came children. Cuando Pedro está hablando que los ángeles pecaron, está hablando de los hijos de Dios, ¿verdad? Que vienen de Adán, hermanos, que ahora se metieron y comenzaron a fornicar con los hijos de las hijas de los hombres, y ahora salieron hijos. And out came a flood. Now, after that, what did your Lord and Savior teach the Sadducees with Peter and them being around? Didn't he say that angels don't marry, nor are they given in marriage? What is that? What is that? Y después vino el diluvio. Pero que Cristo les enseñaba a Pedro y a los apóstoles. Él les dijo que los ángeles no pueden entrar en matrimonio ni casarse. That's a whole nother class. We just showing how when we go after other gods, we're going to follow the doctrines to these gods. Y esa es otra clase que podemos estudiar, pero el punto es que nosotros debemos de tener cuidado, porque cuando estás yendo tras otras doctrinas de las otras naciones, entonces estás yendo en pos de dioses falsos. And all praises is coming out how Israel beware the translation. That's why this devil, he'll come with the NIV, New International Version, different translation. He's playing games with the people. Y por eso debes de tener cuidado, hermano. Siempre lo decimos de las diferentes translaciones, ¿verdad? O de cómo, cuántas veces han interpretado las Biblias, porque ahora vienen con diferentes versiones, ¿verdad? Y le quitan y le agregan ahora la Biblia, hermanos. Let's go to Job 9 real quick. Vamos a Job capítulo 9 rápidamente. We let it go. Job 9. Yeah. So Job gonna bring out the mighty power of God, the Father. That's what he gonna talk about.
Entonces aquí Job iba a hablar del Dios eterno, el Dios altísimo. Job 9 and 4. Job 9, versículo 4. He is wise in heart and mighty in strength. So Job is giving praise to the Most High. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Job estaba alabando al Dios eterno. Who have hardened himself against him and have prospered. Look at that. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Has the Most High ever lost a fight? ¿Tú crees que el Dios eterno alguna vez ha perdido una batalla? Nunca, hermanos. Whoever tried to be hard against the Most High, did they ever prosper? El que quiere ser valiente e ir en contra de Dios, ¿crees que va a poder prosperar esa persona? Nunca, hermanos. What happened to Pharaoh? ¿Qué le pasó a Faraón? Well, He got dealt with. Fue endurecido y fue castigado, hermanos. Todos los egipcios. Verse 5. Verso 5. which removeth the mountains, and they know not, which overturneth them in his anger. Dice, él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Which shaketh the earth out of her place, and the pillars thereof tremble. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Which commandeth the sun, and it riseth not. And sealeth up the stars. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Which alone spreadeth out the heavens, and treadeth upon the waves of the sea. Dice, él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Which maketh Arcturus. So this right here is called the law and the prophets. He said, which the Lord maketh who? Arcturus, Orion, Pleiades, and the chambers of the south. So what's wrong with that picture? Entonces en las escrituras aquí dice, él hizo la osa, el Orión y las Pleiades. Entonces, ¿qué está malo de eso ahí? Let's look up. Somebody pull up Arcturus. Arcturus. Porque cuando tú buscas estas palabras, tú vas a ver que se están dirigiendo a otras cosas. Let's Google that. Arcturus. Let's say Antarctica. Go ahead. Oh, Jesse. It's the brightest star. It's the brightest star in the constellation of Bootes, the fourth brightest in the night sky, and the brightest in the northern celestial hemisphere. Okay. Let's look up Orion. A constellation on the equator east of Taurus, representing on charts by the figure of a hunter with belt and sword. So now the figure of a hunter with belt and sword. So, what you say? I'm gonna get some more. You read Go that. ahead. It also says a giant hunter Giant hunter. slain by Artemis in Greek Slain by mythology. who? Artemis, Artemis. In what? Greek mythology. Greek mythology. In the scriptures? Entonces podemos ver que la mitología de los griegos aún está insertada en las escrituras, hermano. Constelaciones, ¿verdad? Hombres que las estrellas las comparan con hombres y gigantes. So these are Greek gods, right? Son dioses griegos. What about Pleiades? No, he read it all. It's the name of Orion, a Greek hunter, Greek mythology, and it has other names. The other names, Gemini, Taurus, and Those are the birth signs, zodiac signs. yeah. See? So right there, these Greek gods. Entonces, ¿ves? Son dioses griegos. Pleiades. Let's look at that one. Pleiades. Pleiades, also known as the seven sisters. The seventh what? Sisters. The seven sisters. La séptima hermana. And Messier 45 are an open star cluster containing middle-aged
hot B-type stars located in the constellation of Taurus. It is among the nearest star cluster to Earth and is the cluster most obvious to the naked eye in the night sky. Okay. So what's all this? Seven sisters, all that. So did the Lord put all this in here? ¿Tú crees que el Señor puso todos esos dioses en la Biblia, hermanos? Él no lo puso. No. So how did it find its way in the scriptures? Entonces, ¿cómo pudo ahora presentarse en la Biblia, hermanos? See, 'cause all this right here should be written in Hebrew, right? Porque todo esto debe estar escrito en el hebreo, hermanos, arameo. These translators, this so-called European, right? Porque estos que interpretaron a estas versiones, estos europeos cambiaron muchas palabras. So our enemies be infiltrated. Entonces nuestros enemigos han infiltrado, hermanos, para que estemos bobos o mensos. And they come out with this magic and witchcraft and Greek mythology. No, mythology, the study of myths, that means lies anyway. Myth. Y vienen con mentiras, con mitologías, ¿verdad? Son leyendas falsas, ¿verdad? Brujerías de los griegos. And then they'll come, when they'll show you a movie, they'll come with the earth, but they say universal. But it's really the planet Saturn, because that's the ring. Universal is the ring part that's going around it. They're just changing it on you. Y por eso cuando miras la representación de las películas, cuando comienzan, tú vas a ver a ese mundo. Pero cuando sale la palabra universal, ¿verdad? Te están engañando porque ese mismo palabra es como ese anillo de ese planeta Saturno, ¿verdad? Es como lo que ellos están infiltrando, hermanos, la adoración de sus dioses, That's to their god, false god Saturn. de su falso dios llamado Saturno. And then from a Hollywood movie comes the teaching, right? Y de la película de Hollywood viene ahora la enseñanza o el consejo, la malicia, el engaño, para ahora atrapar tu mente y, como ellos dicen, programarte. Then how many of y'all seen when Hollywood come with Orion pictures? Que cuando en Hollywood, ¿verdad? Promueven esas fotos del Orión. See? So that's showing you who's behind all this, the devil. Entonces te está enseñando quién está atrás de todas estas infiltraciones. Es el diablo, el peor, hermanos. See? So these nations want us to go after their gods. That's the plan that witch came with Balaam, right? That we read about in our history. Entonces el plan de las naciones es que nos vayamos atrás o pos de sus falsos dioses. Y eso es lo que Balaam, a través de Balac, hermanos, y las otras naciones querían y pudieron hacerlo hacia el pueblo de Israel. So when you hear about the virgin birth, queen of heaven. Cuando oyes de la doctrina del nacimiento virgen, la reina de los cielos. Fallen angels, there's a God behind that. Los ángeles caídos, atrás está un Dios, atrás de eso. Christmas, Easter, Halloween, Thanksgiving, is God's behind that. Navidad, Easter, ¿verdad? Y acción de gracias, todo eso está atrás de un Dios falso, el diablo. They tell you that Halloween is the God behind that. It's called Samhain, the God of the dead. Ese fiesta pagana de Halloween o de Día de los Muertos está dedicada al diablo, hermanos. You got Israel and Latin America, different places, they come with All Souls Day, All Saints Day, Day of the Dead. All this is witchcraft. ¿Verdad? Y aún en nuestros lugares donde venimos, en Centroamérica, diferentes partes de Sudamérica, en México, celebran el Día de los Muertos, el Día de los Santos. Todas las cosas van en dedicación al diablo, hermanos. See? Grandma got her altar with the candles and candles under the bed, and then the cards be in the cabinet. All this you see Israel caught up into, and then they be Catholics. Vas a ver a nuestros abuelos, nuestras abuelas que tienen su altar pequeño con sus velas, ¿verdad? Y después en sus gavetas vas a ver que tienen
las tarjetas de diferentes ¿verdad? Cosas de estrellas y diferentes planetas. Todo eso vas a ver que el pueblo de Israel está involucrado, ¿verdad? Hacia estas idolatrías, y vas a ver que la mayoría van a ser católicos. See? So these scriptures go out so we can be aware. You can get caught up in the translation and then you run it with your doctrine and you thinking you're right. And Satan already got you with his wiles. Entonces, hermanos, esto nos llama a que nosotros seamos espirituales y podamos seguir a Jesucristo, el de las Escrituras. Que no te dejes desviar por una interpretación, ¿verdad? De una nueva Biblia que ha salido y ahora sales corriendo, ¿verdad? Con una falsa doctrina. No, déjate enseñar a través de Jesucristo y bajo el verdadero contexto de la Biblia para que puedas ser guiado. Léela despacio, pregúntale, Señor, si no la entiendes, órale al Señor para que te diga la interpretación verdadera. And that's why at one time, all praises to the Most High in Christ, was trying to be patient with the brother out there. He was coming with this fallen angel doctrine and angels underground in Antarctica. We trying to deal with the brother in love. And the Lord knows that stuff be still in here, Israel. You may not know, but the Lord be knowing. And if we get caught up on the side, I don't like what I see. See, that's how Satan gets us. When we're negative-minded people, brothers and sisters, Satan plays on that negativity. That's how he operates. Entonces nosotros, por eso aquella vez, a través de la paciencia del Señor, tuvimos que un hermano que llegó aquí, ¿verdad? Comenzó a infiltrar, ¿verdad? Doctrina de ángeles caídos. Nosotros tuvimos que tener mucha paciencia con ese hermano y ir a través de las Escrituras. Pero el Señor sabe todas las cosas y el Señor sabe porque Él nos habla y nos corrige a tiempo, ¿verdad? Porque eso puede tal vez todavía estar en medio de nosotros, para que el Señor ahora traiga la verdad y para que podamos ser libres y ahora poder seguir lo que Cristo nos dice. Y debemos estar preparados a todos momentos, ¿verdad? Para que cuando venga esa infiltración podamos atacar. ¿Pero cómo? Con las Escrituras. You see? That's why when you read your scriptures, Israel, the Lord God teaches all that set up in there to teach the apostles' doctrine, to feed Israel. They watchmen, the Lord give them the spirit to watch over you. You're supposed to be thankful, right? You're not supposed to be rising up. These brothers don't know what they talking about. You already got caught up right there. And you're in trouble when you do that. Entonces nosotros debemos estar agradecidos que el Señor dejó a sus discípulos y a sus apóstoles. Él les dio la interpretación, Él les dio la enseñanza correcta. Y debemos estar agradecidos que no solo dejó a ellos, pero también ha dejado vasos útiles y maestros hoy en tiempo para que podamos traer la enseñanza de lo que el Señor quiere que el pueblo pueda seguir, y que es a Jesucristo. Debemos estar, ¿verdad?, agradecidos, no ahora estar murmurando y decir, oh, los hermanos esto, lo otro. No, debemos estar agradecidos y seguir a Cristo, hermanos. You see, that's how it's set up, Israel, where it's set for you to hear the gospel, but also you're going to have those that hear the apostles' doctrine, but they have itching ears, they're going to go after what? Fables. Entonces así ha sido la estructura de Cristo en la iglesia, que debemos estar agradecidos de venir, ser enseñables, pero van a ser los unos, ¿verdad?, que escuchan la doctrina de los apóstoles, pero le abren el oído y tienen comezón de oír y comienzan a oír aquí ahora a las fábulas, a los cuentos de hadas, hermanos, y se van tras otros dioses y ya no quieren escuchar la doctrina de los apóstoles. Well, one more scripture, or the brother probably got some scriptures to show the Most High through Christ to show us that false prophets and teachers have spirits on them, man. These spirits are able to seduce you and persuade you. That's why you come up here to get rooted. Don't come playing and you got your all preconceived notion, what you think is truth and all that.
the Lord gonna slice it, and you either gonna humble yourself or get pissed and start hating on the brothers and sisters, and you're gonna walk yourself out of here. But it's really Christ sweeping you, because he ain't playing with us. Entonces vamos a ver a una escritura, darnos un ejemplo en cómo hay falsos profetas existen hoy en día y que tienen espíritus o demonios dentro de ellos y son usados. Lo que nosotros debemos venir aquí, hermanos, a estudiar y aprender y a ser oidores de Cristo. Porque no debemos venir aquí ya, oh, esto es lo que yo creo y estar oyendo falsas doctrinas de demonios. Y ahora cuando Cristo está hablando a través de los vasos, ahora dice, oh, yo no creo lo que Él está. ¿Por qué? Porque estás ahora oyendo algo que no debes de estar escuchando. Y eso el Señor, cuando las escrituras comienzan a salir, son las cosas que van a estar cortando las falsas doctrinas. Y el Señor lo que está haciendo es barriendo y sacando lo que no es bueno, hermanos. Debemos ser oidores y sensibles y humildes para que el Señor pueda corregir nuestras vidas y un día podamos entrar al reino de los cielos. So let's go to 1 Kings 22 real quick, you care. I missed the point you made. I know you made a point about them interjecting Easter for Passover and Job. yeah, and Job. But yeah, I guess you made a point like that in First Maccabees. I didn't get that. Because you related. Yeah, because First Maccabees, remember the heathen put their idols in the scriptures? Oh, okay. So when you read Acts 12, what's Easter? Idol. Gotcha. Okay. What's Orion? Pleiades. What is those? False God. Yeah, that's why we pulled Okay, them up. gotcha. You see? I missed that little part. All right. So we're 1 Kings. Primera de Reyes. A lot of times people, we don't get it. We don't think it's a such thing as spirits, man. Muchas de las veces nosotros no creemos que existen los demonios y los espíritus inmundos, hermanos. But yet we'll go and say, oh, you need to have the spirit of Christmas. Pero después comienzas a decir, oh, debes de tener el espíritu navideño. You gotta have a holiday spirit. You gotta come with the spunk and get some school spirit in you. Debes de venir a la escuela y tener un espíritu, ¿verdad?, para celebrar Navidad. But then they'll come back. I'm Christian. Do you have the Holy Spirit? Pero después vienen con su máscara a decir, yo soy cristiano, yo tengo el Espíritu Santo. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? So you gotta listen to what Israel be saying, and we be talking backwards, brother. Por eso debes de poner atención en cómo Israel, en veces nuestros hermanos hablan al revés. Come with that prison talk. See, let me talk to you, my brother, and break down the word brother. You see, bro, other. You say, what? Y vienen con su altivez y orgullo. Dicen, déjame hablarte y escribirte lo que significa esto. Y te quieren enseñar. No, ten cuidado, hermanos. See? Neighborhood. See, brother, you be like, come on, man. Are we serious? Tratan de enseñarte y no saben lo que están hablando. Salen puras tonterías de sus bocas. Don't we do that? All the time. ¿No hace eso a veces el pueblo de Israel, hermanos? See? But the cold thing is the Most High ain't laughing at these doctrines. Pero lo poderoso es que el Señor a través de Cristo, Él no se está riendo como que es algo bonito, es toda esta falsa doctrina. No, Él odia toda esa falsa doctrina, hermanos. So 1 Kings 22 and 19. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. And he said, hear thou therefore the word of the Lord. I saw the Lord sitting on his throne, and all the host of heaven standing by him, on his right hand and on his left. So this is the prophet Micaiah. He's saying what he sees. He's seeing the Most High sitting on his throne with all the angels, right? The host of the Lord sitting that's there on his right hand, on his left. Entonces esto es lo que decía el profeta, o sea, este hermano Micaías. Dice, entonces él dijo, oye pues palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono
y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. So all the hosts of heaven, he talking about the spirits. Entonces todo eso, ese ejército de los cielos, hermanos, eran espíritus. Go ahead. And the Lord said, who shall persuade Ahab? So the Lord said to ask these spirits, who shall what? Persuade Ahab. Remember, Ahab is an idolater and a fornicator. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab? O sea, el Señor le pregunta a todos esos que estaban sentados en el trono, ¿verdad? O sea, a todos los que estaban alrededor del que estaba sentado en el trono, o sea, sus espíritus que estaban a su derecha y a su izquierda, le preguntan, ¿quién inducirá a Acab? Sabiendo que Acab era un rey idólatra, hermanos, de Israel. So the Lord want Ahab to be what? What is it saying there? Be persuaded. What does that mean, the word persuade? Entonces el Señor quería que el rey Acab fuera induizado, hermanos. ¿Qué significa cuando alguien que quiere ser induizado, hermanos? That's right. Entice, seduce. Entice, seduce, to cause you to move. Yeah. Here it says deceive. Deceive. So you to be to persuade, you get deceived, and then you moving off the deception. O sea que el Señor quería que este hombre, este rey, fuese ahora, viniese ahora a ser engañado para que ahora el Señor lo pudiese mover, ¿verdad? Para algo que él iba a traer un castigo hacia este rey Acab, hermanos. Y iba a usar a un espíritu para hacerlo. It says, who shall persuade Ahab that he may go up and fall at Ramoth Gilead? Mm-hmm. And one said on this matter, and another said on that matter. This is all the spiritual realm. Y mira todo cómo se movía en el espíritu, en el reinado espiritual, allá donde el Señor habita. Dice, y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramoth de Galaad? Y uno, o sea, un espíritu decía de una manera y el otro decía de otra. So these spirits are speaking, right? Entonces podemos ver que estos espíritus estaban hablando. Go ahead. And there came forth a spirit. And there came forth a what? A spirit. A spirit. And stood before the Lord and said, I will persuade him. Y mira lo que pasó. Y salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo, dice, le induciré. Y el Señor le dijo, ¿de qué manera? And the Lord said unto him, wherewith? See, and the Lord said to the spirit, how? Entonces el Señor le preguntó, ¿cómo lo vas a hacer? Le dijo al espíritu, With what? ¿con qué? And he said, I will go forth, and I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. In the what? In the mouth of all his prophets. So what did that show you about false prophets and false teachers? Y le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces, ¿qué nos enseña de los falsos profetas, hermanos? What they be having on? ¿Qué es lo que ellos tienen? Jesse. They have a lying spirit on them. They be having spirits on them. Tienen Seducing spirits. So why play with them? Tienen espíritus seductivos. Entonces, ¿por qué quieres jugar con ellos? We want to entertain them, don't we? Pero tú los quieres entretener, ¿verdad? So we can get deceived and persuaded. Para que puedas ser engañado y ahora ser, ¿verdad?, atraído. Now, do we be playing with danger? ¿No estás jugando con peligro cuando haces eso? See? So we got to look in that mirror. Entonces debes de mirarte en el espejo. So let's read on. It says, and he said, thou shalt persuade him, and prevail also. Go forth and do so. So do the spirits go off the Lord's commandment? Y le dijo, el Señor le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Entonces puedes ver que los espíritus obedecen el mandamiento de Dios, aún los espíritus, hermanos. Does Satan go off the Lord's commandment? ¿Tú crees que aún Satanás puede desobedecer a Dios? Él no lo puede desobedecer.
Or do he rebel against God's word so the Most High had to kick him out of heaven? ¿Tú crees que Satanás se iba a rebelar en contra de Dios, que ahora Satanás lo iba a tirar del cielo? No, hermanos. Aún Satanás tiene que obedecer a Dios. See how we be having it wrong? ¿Ves cómo lo tenemos al revés, hermanos? Now let's read about it. Let's jump back. And then we'll read from 10 to 12, and that'll be it for me. What chapter? The same chapter. Oh. So we're going to read about it now. En el mismo capítulo, en el versículo 10, vamos a ver qué había pasado en la historia. And the king of Israel That's Ahab. and Jehoshaphat, the king of Judah, sat each on his throne, having put on their robes, in a void place in the entrance of the gate of Samaria, and all the prophets And all the what? prophesied before them. Look at that. Y el rey de Israel, que era Acab, y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. So these are all Israelites who were false prophets prophesying before Ahab and Jehoshaphat. Entonces todos estos eran profetas, que eran falsos profetas, que estaban profetizando delante de Acab, rey de Israel, y de Josafat, rey de Judá, hermanos. Y estos eran falsos profetas. So as they prophesying and bringing forth for teaching, what's on them though? Pero mientras ellos profetizaban y traían una enseñanza que estaba dentro de ellos, You care? Lying spirit. A spirit. espíritus engañosos. You see how the masses can follow T.D. Jakes and all this other stuff. You be like, he's lying. How's this happening? Because it's spirits. ¿Ves cómo la gente puede seguir a todos estos falsos profetas como Akash Luna y diferentes hombres, verdad, que predican? ¿Por qué? Porque tienen unos espíritus engañosos y la gente les gusta y los siguen. Israel want their lust. You see this brother, he taught a rape doctrine. How could people follow that? Spirits. Y puedes ver, ¿cómo puede la gente seguir a alguien que enseñó de que puede violar a una mujer? ¿Por qué? Porque son espíritus engañosos. Let's read on. It says, and Zedekiah the son of Kenah made him horns of iron. Look at this. And he said, thus saith the Look Lord. at this false prophet. See, he's dramatic. He's making horns out of iron. Said, this is what the Lord said. Did the Lord say this? Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así dicho el Señor. ¿Ves cómo se mueven estos falsos profetas? Hoy en día se dice, oh, yo tengo el manto, yo tengo esto. No tienes nada, sos un engañador, es lo que sos. With these shalt thou push the With Syrians. these horns of iron, you're going to push the Assyrians. Ain't that what Ahab wanted here? Yeah. Y dice, y así dicho, dice, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. ¿No eso es lo que quería oír el rey Acab, hermanos? Él quería oír mentiras. Until thou have consumed them. Dice, y así acabarlos. And all the prophets prophesied so, The same thing. saying, go up to Ramoth Gilead and prosper, for the Lord shall deliver it into the king's hand. Look at that. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, son falsos profetas diciendo mentiras, sube a Ramón de Galad y serás prosperado, porque el Señor la entregará en mano del rey. Mentiras. So since Ahab like lies and he goes after other gods, Lord said, here, give him over to his destruction. These false prophets, they got spirits on them. That's what we're talking about, Israel. Because that's what the scriptures is letting us know. You dealing with false teachings, false doctrines, the scriptures call them devil doctrines. So Israel can understand that they're dealing with the devil. Don't defend devil doctrines. Okay? We here to contend for the faith. You see, that's what it's about, Israel. Entonces el rey Acab, como le gustaban las mentiras, estos falsos profetas llenos de puros espíritus inmundos y de mentiras, ¿verdad? Acá viendo tras las idolatrías y los falsos dioses, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo es algo que le agradaba y le gustaba.
Pero nosotros, hermanos, no debemos estar oyendo y poniendo atención bajo las falsas doctrinas y las doctrinas de demonios. Por eso Pablo y los apóstoles llamaban doctrinas de demonios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son cosas que nos llevan hacia la seducción, ¿verdad? Y la destrucción para ir en pos de falsos dioses, ¿verdad? Y de demonios. Entonces nosotros debemos estar ansiosos de escuchar la verdad a través de Cristo. So let's be on guard with that. Yes. Real quick, time's sake. Go to real quick. Go to First Samuel. Rápidamente vamos a Primera de Samuel. Just to kind of add on what was coming out towards the end. 1 Samuel chapter 16 Capítulo 16, and verse 13. versículo 13. It says, Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante del Espíritu del Señor vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. So it's just showing you about David getting anointed and the Spirit of the Lord coming upon David. Entonces nos está enseñando cómo David fue ungido, ¿verdad?, por el aceite del Señor, y también fue lleno del Espíritu Santo. Go ahead. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. Dice, y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. So we got to understand that the Most High is controlling all aspects of things that happen. Entonces debemos de entender que el Señor tiene todo el control de todo y el aspecto de todo lo que pasa en el mundo. So it says the Spirit of the Lord departed from Saul. Entonces el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. And it said, where did that evil spirit come from? Y dice, ¿y de dónde vino ese espíritu que le atormentaba? ¿De dónde vino? From the Lord. It said the Lord sent the evil spirit upon Saul. De parte del Señor. O sea que el Señor mandó ese espíritu malo a Saúl, hermanos. So the Most High is controlling both sides of the spectrum. Entonces el Dios Altísimo, Él controla los dos lados, o el aspecto de los dos lados, del bien y el mal. We read that in 2 Kings, right? Lo pudimos leer en Segunda de Reyes, capítulo 22. When Satan went against Job, Cuando Satán fue en contra de you said Job? Job. De Job. Did Satan just go out and do what he wanted to do? ¿Tú crees que Satanás él pudo hacer lo que él se le antojaba en contra de Job? O sea, que él iba a desobedecer a Dios. He had to get permission from the Most High. No, él tuvo que pedirle permiso a Dios para poder venir y ahora pasar a Job, a todo lo que le pasó a Job. So the question you got to ask is, where in the Bible does the angels have free will? Entonces la pregunta que debes de hacerte es, ¿a dónde en la Biblia puedes encontrar, verdad, que los ángeles pueden hacer lo que a ellos se les antoja? Or ever did something that the Most High wouldn't allow them to do and they did it anyway? O que el Señor, o que los ángeles hicieron algo que no era la voluntad de Dios y el Señor no lo sabía. So when we look at the scriptures, we got to understand that the Most High in Christ, they're controlling everything that happens. Entonces cuando lees las escrituras debes darte cuenta que el Señor, el Dios y Jesucristo tienen el control de todo lo que pasa en la tierra. The angels do the service of the Lord. Los ángeles hacen el servicio hacia el Señor. Go to Jude real quick.
Because this is one of the scriptures that they like to bring out when it comes to fallen angels. Vamos a la carta de Judá, Jude. perdón, de Judas, porque eso es una escritura que les gusta citar, de que los ángeles se rebelaron en contra de Dios, pero ellos no están entendiendo el contexto de la Biblia. Jude 6. Judas, que solo tiene un capítulo, en el versículo 6. And the angels, which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath preserved in everlasting chains, under darkness, until the judgment of the great day. Versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. So Jude is going back to the beginning. Entonces Judas está yendo hacia el comienzo. When you read Genesis chapter 6, Cuando lees Génesis capítulo 6, this is what he's referencing. es lo que está refiriéndose. And he's using the word angels Y está él usando la palabra ángeles, that kept not their first estate. que no guardaron su dignidad. Because you don't read about any fallen angels anywhere throughout the law, throughout the scriptures. Nobody ever taught that. Porque tú nunca vas a encontrar en la ley ni en las escrituras o que alguien enseñó de ángeles caídos, hermanos. Nobody ever taught that the angels were in Antarctica frozen. Nunca en las escrituras enseñó nadie, ningún profeta, nadie enseñó que los ángeles estaban atrapados en Antártica, Actually, I'm sorry, there is angels frozen in Antarctica. o de que hay ángeles que están congelados en Antártica ahora mismo, And angels that fell from heaven. y que ángeles cayeron del cielo. Just go watch Transformers. Lo puedes ver, pero en los Transformers, hermano, en la película, sí lo puedes ver. We watch too many movies, watch TV too much. Lo que pasa es que queremos ver muchas películas y muchos programas. Because wasn't Megatron frozen in ice Que no fue when they found him in Antarctica? no fue Megatron que fue, ¿verdad?, congelado en Antártica. Where did Transformers come from? ¿De dónde vinieron los Transformers? From space. Del cielo, ¿verdad? See, we don't even realize that they're ingraining this stuff in our heads. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que es lo que estos europeos hacen, que nos programan desde niños para enseñarnos estas doctrinas falsas. Because they're trying to correlate this stuff and throw it in the scriptures. Porque tratan de, ¿verdad?, infiltrar todas estas cosas y para tratar de torcer las escrituras y ponerlas ahí. They even made a Transformers called Revenge of the Fallen. Hasta hicieron una película de los Transformers que se llama La Revancha de los Caídos, That rebelled against his creator. que se rebelaron en contra de su creador. That's the movie. I didn't Esa make that. es la película, hermanos. But this ain't what the scripture's talking about. Pero esto no es lo que está hablando en las escrituras. So the angel that has been reserved in chains of darkness is going back to the beginning. He's still dealing with the same sons of God who committed fornication. Entonces los ángeles que están siendo guardados o reservados para ese gran juicio final son los hijos de Dios, o sea, los hijos de Adán, ¿verdad?, que se metieron con las hijas de los hombres, que están siendo reservados, así como todos los que mueren. Un día vamos a tener que dar cuentas y pararnos delante de ese juez que es Jesucristo. With the daughters of men. Se metieron con las mujeres de los hombres. How do we know that? ¿Cómo sabemos eso? That they committed fornication. He's talking about the sons of God that committed fornication with the daughters of men. Que los hijos de Dios se metieron con o hicieron fornicación con las hijos de los hombres, hijas de los hombres. Keep reading. Sigue leyendo. Ahora. It says, even as Sodom and Gomorrah and the cities about them, in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh, are set forth an example, suffering the vengeance of eternal fire. Y por eso el versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra, ¿sí? Esos hijos de Dios, también como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas,
las cuales de la misma manera que aquellos, ¿vistes? Habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. So how do we know he's talking about fornication in the previous verse? Entonces, ¿cómo sabemos que está hablando de fornicación en el versículo 6? Isaiah. You read verse 7, even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner. I mean, same thing Sodom and Gomorrah was doing, they were doing. O sea, porque dice en el versículo 7, como Sodoma y Gomorra, o sea, lo está comparando, que dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, dice, habiendo fornicado. Entonces, esos ángeles o esos hijos de Dios fornicaron con las hijas de los hombres. Así, igualmente, Sodoma y Gomorra hicieron lo mismo. Right, because it says, even as Sodom and Gomorrah. Como Sodoma y Gomorra, dice así. Then it says, in like manner. Dice, en las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera, ¿vistes? Giving themselves over to fornication. Que aquellos, habiendo fornicado, ¿vistes? So verse 6 goes with verse 7. Just like the angels in the past, or the sons of God gave themselves over to fornication, he's saying because this whole chapter is dealing with false prophets. Gave themselves over just like the people in Sodom and Gomorrah gave themselves over to fornication. Entonces está comparando, así como los hijos de Dios o los ángeles se metieron o hicieron fornicación, así también los de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Van a tener que, ellos pasaron ese castigo de fuego, así ellos también están siendo reservados para ese juicio final, hermanos. Because the question you got to ask now, if Satan rebelled against God, then when did it happen? Entonces, porque si crees debemos de preguntarlos de que si Satanás se rebeló contra Dios, ¿cuándo sucedió eso? Did it happen in Genesis? Pasó en Génesis, porque no está ahí. Did it happen before Genesis? Pasó antes de Génesis. Because you got to find evidence somewhere, either in the beginning of Genesis, somewhere in the scripture, somebody got to talk about Satan and this warring heaven rebelling against God. Porque si Satanás se rebeló, debe de haber un lugar que podemos comprobar que Satanás se rebeló contra Dios, pero no está. Because if we're looking at Revelation chapter 12, porque si quieres ir ahora a Apocalipsis capítulo 12, go to Revelation 12 real quick. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Because this is the scripture everybody likes to pull. Porque esta es la escritura que muchos les gusta citar y decir, viste, Satanás se rebeló contra Dios, pero no están entendiendo. Read verse 7. Versículo 7. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Go ahead. And prevailed not, neither was their place found any more in heaven. Dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. So people like to reference this and say this is when Satan fought against God and was kicked out of heaven. Porque la gente es la escritura que usa para decir que Satanás fue echado del cielo. We're reading Revelation. Estamos leyendo una revelación, hermanos. Read the first. We'll go to Revelation 1:1. Mira, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. The revelation of Yahushua Christ, which God gave unto him, to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John.
La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. What do we notice about that first verse? ¿Qué podemos notar de este primer versículo? This is what we learned in the first verse. Yeah, what do we see about the first verse? It's the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants things which must surely come to pass. So these were things that the Lord had gave unto Christ to show unto his servants things that should surely come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. Yeah, unto his servant John. So John is a servant of the Lord by his angel. So you're saying like John is like one of the angels, not like. No. Okay, I done just threw the whole thing. I mean, you explained it. The scriptures tell you that Christ, when he spoke to John, he was telling him things that what? Must surely come to pass. In Genesis, In the future. That was past already. it's already passed. It already happened. So that obviously they're going to either happen in John's time or afterwards. That's what the scripture's telling us when we read the book of Revelations. So this whole confusion about this war in heaven, and there was this fight, and the angels was kicked out, and they're getting it from the book of Enoch. Entonces, hermanos, del versículo 1 lo que podemos entender es que dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ¿verdad? Se la dio para las cosas que deben suceder pronto. O sea, no las cosas que sucedieron en Génesis, no, iban a suceder en un futuro, hermanos, que todavía, o sea, que iban a suceder en el tiempo de Juan o aún después, ¿verdad? En los tiempos futuros, hermanos. Eso es lo que está diciendo. Y toda esa de ángeles caídos, esa doctrina la agarran de ese libro falso de Enoch, hermanos, del libro de Enoch. So what's happening is when it says surely come to pass, either it's going to come to pass in John's time, which some of that stuff already happened, or it's going to come to pass after John's time. It didn't happen in Genesis. That's the whole point. O sea que esa revelación, ¿verdad? Iba a pasar en el tiempo de Juan o después en el tiempo de Juan, porque muchas de esas cosas del libro de Apocalipsis ya pasaron, hermanos. Does anybody know why we have the books of the Bible? Because when we got these scriptures, we did classes on it if you heard them before, but you may not have heard them in there. But you know why the Bible's compiled the way it is? ¿Tú sabes por qué la Biblia está componida como fue en la escritura que está? Christ wasn't walking around with a holy Bible in his hand when he was preaching. Porque Cristo no caminó con una santa Biblia cuando Neither se was- predicaba. Neither was Peter, James, John, or any apostle walking around with a Bible in their hand. Ni Pedro, ni Juan, ni los apóstoles, ellos no caminaban con una Biblia en sus manos cuando predicaban, hermanos. Because there's hundreds of scripts. Porque hay miles de escrituras. And we can go over a class about how the scriptures continue. You don't even got to go to no other books. You can read it right here in the scriptures. Rollos de escrituras, y podemos ver cómo, ¿verdad? Ellos los mantenieron en las escrituras, y lo podemos leer de eso, hermanos, en las escrituras. No necesitamos otros libros, ¿verdad? Para poder entender las escrituras. But why is the scriptures, why do we have this when we're reading today? Pero ¿por qué tenemos esto que tenemos enfrente de nosotros hoy en día? Or how did we get this on what we're learning today? ¿O cómo obtenimos este libro que está enfrente de nosotros hoy en día? Y'all, The scriptures that were translated were compiled, they were all compiled together to put into what is known as the Holy Bible today. So you would have the book of Isaiah was a separate book, not compiled together with, say, the book of Jeremiah. They were, all the prophets' books were separate books. And so the translators translated them all together
including the testimonies, the Gospels, the Acts, the letters of Paul, and compiled it into a volume, which is how we get the scriptures in its form today. O sea que cuando los escribas comenzaron a interpretar la Biblia, ellos en el tiempo antiguo no estaba todo junto, hermanos. Lo que habían eran rollos y todos habían muchos rollos. Entonces lo que ellos hicieron un volumen, ¿verdad?, de todas las escrituras de Jeremías y los agruparon en diferentes secciones, ¿verdad?, lo que llaman el Pentateuco, ¿verdad?, hasta los profetas mayores, y hasta los evangelios, hermanos. Así como todo fue estructurado, ¿verdad?, y es lo que tenemos hoy en día. So what I'm getting at is the reason why we don't have the book of Enoch as part of the scriptures, the ascension of Paul, the gospel of James, the book of Judas, Jubilees. La razón que estoy diciendo es por la razón que el libro de Enoch, el libro de la ascensión de Juan, o del libro de los jubileos, o de todos esos libros de la Biblia, Because a lot of those books were written after the time of the prophets, after the time of the apostles. They were written hundreds or hundreds of years later, after the time of the apostles and Paul. no están en la Biblia porque todos esos libros fueron escritos después, ¿verdad?, después de cientos de años después de todo lo que ya estaba fundado en las escrituras. Esos libros fueron ya hechos por creyentes gnósticos que comenzaron ahora a infiltrar sus propias doctrinas y sus propias creencias, hermanos. And they would ascribe they would put the names of the apostles and the prophets on those books. That's why you have books called pseudepigraphas. Pseudo means false. These are fake books that were made up, and men wrote them and made up all these elaborate stories, and they would just put the names of the apostles and the writers of the gospel on those books. Y por eso estos hombres agregaban los nombres, ponían nombres de los apóstoles, nombres de diferentes hombres de la Biblia, y queriéndolos pasar por auténticos, pero eran unos libros que eran criptos, ¿verdad?, que son mitologías y diferentes falsedades, hermanos, en libros que nunca fueron influenciados por el concilio de los apóstoles, hermanos. And that's why when you read them, they contradict the scriptures. Y por eso cuando los lees, contradicen las escrituras. And totally go against what the original scriptures say. Y van en contra de todo lo que las escrituras verdaderas dicen. But if we don't know that, and we dive into these books, we're going to get confused, and we're going to get deceived, and we're going to get to thinking that these stories are actually true when they're false. Y cuando tú no tienes el entendimiento y comienzas a meterte en estos libros, vas a ser engañado y vas a comenzar a creer cosas y vas a estar confuso y nunca vas a poder llegar al verdadero conocimiento del Dios eterno. So real quick, go to Job 31. Vamos a Job capítulo 31. And we can start doing the communion, all praises. Job 31. Job 31. Just to add to the point what the brother's saying. Para agregar del punto de lo que el hermano estaba diciendo. Job 31:33. Job 31, versículo 33. If I covered my transgression as Adam, As who? as Adam, by hiding my iniquity in my bosom. So when did Adam do that? In the future, after Job, or before Job was on the scene? On the scene. So this is Job saying this. Dice, sin cubrir, dice, como los hombres dice, mis pecados, como Adán, escondiendo en mi seno mi iniquidad. He's talking about Adam, right? Está hablando de Adán, ¿verdad?
And when Adam and Eve, they dealt with Satan, right? Cuando Adán y Eva, ¿verdad?, comieron de Satanás o de su sabiduría. And remember what's taught us that Satan fell from heaven in the beginning, right? Porque lo que se enseña que Satán, ¿verdad?, cayó de los cielos, ¿verdad? And he was a rebellious angel and all that. So why in the book of Job, in the 1st and 2nd chapter, Satan is following orders from the Lord? Entonces, ¿cómo es que Satanás en el libro de Job, en capítulo 1 y el capítulo 2, Satanás está obedeciendo órdenes del Dios eterno? You see the foolishness that Satan had men come with? Because all the fallen angels, all that, Satan was this musician that's coming from the nations. Porque ves como todo eso son tonterías, que Satanás cayó y que Satanás era un músico de la orquesta más grande de los cielos. No, todo eso son doctrinas de demonios que vienen de las otras naciones, hermanos, de libros satánicos. See? So you have to ask the right questions. The brother went into Transformers, people were like, well, when you look at the thing, it says Hollywood again. They getting their power and all that from that cube. And that cube is the same little cube over there in Mecca, the Kaaba stone. It's the same thing. It's the same cube that be on these so-called Jews' forehead. When they be praying, now that black cube, right, that box, is the same thing. Y por eso lo decimos, y por eso como el hermano habló de los Transformers, ¿verdad? Que de dónde agarran ellos el poder, lo agarran de ese cuadro, ¿verdad? Esos son los mismos, que ese mismo cuadro es el que pueden mirar, ¿verdad? En Meca, donde todos van y adoran esa piedra, adorando los musulmanes, muchos de ellos, y lo mismo de estos falsos que se dicen ser judíos, se ponen una cajita en su cabeza, hermanos, adorando ese mismo Dios. Son falsos dioses, el diablo. So to cap it, when Christ sent the 70 out, the other 70, the 70 disciples, he had more than 12 or 11. He sent them out and he gave them power and authority to cast out devils. And they came back with joy. And what did he say? I seen Satan fall from heaven. Why did he make this statement? Because of what they had said. Satan would he would lose his power. You see? Entonces cuando Cristo, sabemos que él tenía más de 12 discípulos. Dice que él mandó a 70 discípulos, en pares, hermanos. Dice que ellos regresaron gozosos porque dice que aún los demonios se sujetaban ante ellos. Pero Cristo les dije, yo vi a Satanás bajar como un rayo. O sea, lo que Cristo estaba enseñando de que el diablo iba a perder el poder, hermanos. De eso es lo que está hablando también en Apocalipsis capítulo 12. Christ wasn't going back to Genesis. Él no estaba yendo a Génesis, hermanos. Stay in the context of the scriptures. What was happening when Christ made this statement? Quédate en el contexto de la escritura. ¿Qué es lo que estaba diciendo Cristo, hermanos, en ese momento? When he said, I seen Satan fall from heaven as lightning, this witch gonna come with Gatorade and show the little lightning bolt and all that. That's to the devil. Cuando Cristo dice que vio a Satán caer como un rayo, pero estos brujos van a usar el Gatorade y poner un relámpago, ¿verdad?, para adorar a su Dios. That's one of his symbols. They'll use it on the rock group Kiss and them S's. That's the lightning bolts. Ese es el símbolo de su adoración de su Dios. Todos esos hombres satánicos, ese grupo de música Kiss, ¿verdad?, en las S tienen ese relámpago de Satanás. Just like the Converse symbol, that pentagram with the circle, that's to Satan. That's the same symbol they have on their aircrafts. So how you saying, oh, that ain't satanic? You better look into it again. You see, we be thinking, no, they ain't nothing wrong. All right. So go ahead and go get you a pentagram and put it on and see what happens. We ain't saying do it. Lo mismo con esos zapatos de los hombres, ¿verdad?, con esa estrella de pentagramo, de la satánica. Es la misma estrella que tienen los aviones de los norteamericanos, ¿verdad? Y muchos dicen, eso no tiene nada que ver. Sigue con eso y estás adorando a esos dioses falsos, hermanos.
Nosotros debemos obedecer los mandamientos de Dios y dejar todas esas cosas. Todas esas cosas, aún los zapatos Nike, todo eso van dirigidos a otros dioses, hermanos. So we just saying be careful, Josiah. And how We see you over there. And how Harry Potter has that little S on his. Speak up. Come on, you got it. And how Harry Potter has that lightning bolt on his head. See? Así es como los adultos que comienzan a renegar por todas las cosas. Praise I can read one quick scripture real quick. Yeah, go ahead. Okay, Ecclesiasticus 39, verse 28 through 31. It says, there be spirits that are created for vengeance, which in their fury lay on sore strokes. In the time of destruction they pour out their force and appease the wrath of him that made them. Fire and hail and famine and death, all these were created for vengeance. Teeth of wild beasts and scorpions, serpents and the sword, punishing the wicked to destruction. They shall rejoice when need is, and when their time is come, they shall not transgress his word. That's right. Oh, praise it. Lean cuando tenga tiempo Eclesiástico 39 del 28 para abajo. Habla como los ángeles el Señor aún creó para diferentes cosas. All praise. Felipe could have made it, but give Felipe our regards. Les damos la bienvenida a nuestros hermanos que vinieron y que el Señor les bendiga. Y adiós, el hermano, que queríamos que el hermano Felipe estuviese aquí, pero el Señor sabe todas las cosas, pero brindamos bendiciones para ustedes y de sus casas. Oh, praise it.